Bien, chicos, hicimos esto, vértebras sacras. ¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? Creo que estábamos comenzando la descripción de esta parte, doctor. Ajustamos ahí, ya. Entonces vamos a continuar entonces desde aquí. Bien, entonces chicos, vamos a continuar. Van a disculpar, tuve que hacer una llamada urgente. Problemita que ha ocurrido ahorita, ¿no? Bueno, ya les comentaré. Bien, entonces vamos con las vértebras sacras, ¿no? Recordemos que las vértebras sacras en realidad son 5 vértebras fusionadas, ¿no? El sacro, lo estamos viendo acá, tiene más o menos la forma de un triángulo con una base superior y un vértice inferior. En la base superior vamos a encontrar la superficie articular para articularse con la quinta vértebra lumbar, ¿no? Entonces, acá encontramos todavía un disco de fibrocartílago, ¿ya? Un disco de fibrocartílago. Eh, y recordemos que ya no hay ese disco de fibrocartílago en las siguientes porque están fusionadas, ¿ya? También vamos a encontrar esto de acá, que son los procesos articulares eh, del sacro, ¿no? Estos procesos articulares se articulan, ¿no? Se articulan con los procesos articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar, ¿no? Muy bien. Tiene una cara anterior eh, cóncava, pélvica y una cara posterior, ¿no? Esta cara anterior nosotros visualizamos unas líneas transversales que representan los sitios donde donde se han fusionado las vértebras sacras, ¿no? También encontramos los agujeros sacros anteriores, ¿no? Los agujeros sacros anteriores, ¿ya? Agujeros sacros anteriores por donde salen las ramas ventrales o las raíces ventrales anteriores de los nervios espinales sacros, ¿no? Eh, y en lo que es la parte posterior, vamos a encontrar también los agujeros sacros posteriores, ¿ya? Agujeros sacros posteriores. Muy bien, ¿qué más vemos? Miren, vemos esto de acá, que es la cresta sacra media. La cresta sacra media. Esta cresta sacra media resulta de la fusión de las apófisis espinosas de estas vértebras lumbares, ¿no? ¿Ya? Eh, un poquito por dentro de los agujeros sacros anteriores encontramos también una cresta, que es la cresta sacra intermedia, ¿no? Esta cresta sacra intermedia resulta de la fusión de los procesos articulares, ¿no? ¿Ya? Doctor, disculpe, no hemos quedado en la diapo del axis. ¿Del Ahora axis? sí, del axis. Ahora estamos, sí, del axis. ¿Les expliqué todo esto? Los Eh, ligamentos no, todavía no. cruzados, el ligamento cruciforme. No, todavía no. Ah, No, el, el Atlas sí, pero el axis no. ya, pero el atlas y el axis lo expliqué junto. Les he explicado esto de la apófisis odontoides. Eh, Ya, volveremos acá. Entonces vamos a tener que volar porque estamos más atrasaditos de lo que... Y encima todavía hemos perdido algunos minutos. Bien, hoy día tenemos hasta las 7:45. Bien, a ver, chicos. Bien, entonces creo que el Atlas ya les había explicado, ¿no? El Atlas, ¿no? Que tiene un arco anterior, un arco posterior, con un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, apófisis transversas, con sus agujeros, y las masas laterales con sus carillas articulares, ¿no? Excavadas en estas masas, ¿no?
una superior para articularse con los cóndilos del hueso occipital y una inferior para articularse con los procesos articulares superiores del axis, ¿no? Entonces, del axis, ¿qué podemos decir, no? Tiene una apófisis espinosa a diferencia del atlas, tiene una apófisis espinosa, tiene apófisis transversas con agujeros transversarios, ¿no? Tiene apófisis procesos articulares, perdón, procesos articulares superiores, tiene un cuerpo, ¿no? Tiene un agujero y tiene esta formación de acá, que es la apófisis odontoides, llamada también proceso odontoides, diente o dens. Ahora, este de acá, este proceso odontoides o apófisis odontoides, es una proyección que se va por encima del cuerpo del axis, ¿no? Este es el cuerpo del axis, es una proyección que se va hacia arriba, tiene más o menos esta forma, ¿ya? Que en el periodo embrionario, en realidad era el cuerpo del atlas, pero que en un momento dado se ha separado el cuerpo del atlas, ¿no? Y se ha independizado del atlas, entonces ha dejado de ser el cuerpo del atlas para fusionarse y unirse a el cuerpo del axis y formar el proceso odontoides, ¿ya? O apófisis odontoides. Ahora, esta apófisis odontoides, chicos, ¿no? Esta se articula con el atlas, ¿ya? ¿Y dónde se articula? Acá, en esta superficie articular en la cara posterior del arco anterior del atlas, ¿ya? Ahí se articula. Esto de acá se recibe el nombre de fovea dens o superficie o faceta articular. ¿Ya? Fovea dens, D-E-N-S, o también faceta o superficie articular, ¿no? Para la apófisis odontoides, ¿no? Entonces ahí se articula, ¿no? Esto se articula acá en esta superficie, ¿no? En esta faceta articular para el TENS o la apófisis odontoides, ¿ya? Muy bien, entonces ahí se articula. Esta articulación va a determinar que se presente un movimiento tipo pivot, ¿no? Entre el axis y el atlas. El atlas se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, gracias a eso, tenemos la versatilidad de movimientos que se da, que tenemos en la cabeza, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, lateralmente, podemos incluso rotar la cabeza, ¿no? Y eso es gracias a esto. ¿Por qué? Porque la articulación está de acá, entre los cóndilos del occipital, que es un hueso ya del cráneo, y el atlas es una articulación muy limitada en movimiento, solo permite un movimiento de flexión y extensión. Entonces, el movimiento más amplio que tenemos está dado fundamentalmente por la articulación que se da entre el proceso odontoides, ¿no? O apófisis odontoides y el atlas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, esa articulación tiene que estar eh, fijada y reforzada por elementos ligamentosos y membranosos, ¿no? Lo primero que vamos a ver es una membrana tectoria. ¿Y qué es la membrana tectoria, no? Miren, acá tenemos los cuerpos vertebrales, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a encontrar un ligamento que va por la parte anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales, ¿no? Ese ligamento que va por delante se denomina ligamento longitudinal anterior o ligamento vertebral común anterior, ¿ya? También tenemos otro ligamento que va por acá atrás, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es el conducto raquídeo, ¿no? Entonces está dentro del conducto raquídeo. Es el ligamento longitudinal posterior,
ligamento longitudinal posterior, ¿ya? Ese ligamento longitudinal posterior, también llamado ligamento vertebral común posterior, ¿ya? Está en la parte posterior de los cuerpos vertebrales eh, y de los discos intervertebrales, ¿no? Muy bien, ¿y qué ocurre cuando llega acá? ¿No? Es el ligamento posterior. Ese ligamento posterior, ¿ya? Ese ligamento posterior, ligamento longitudinal posterior, lo lógico debería pasar al cuerpo del atlas, pero el atlas no tiene cuerpo. Entonces de ahí, de la parte posterior, digamos, del cuerpo del axis, se va a extender hacia el occipital, ¿ya? Hacia el hueso occipital, donde se fija, ¿no? En la base del hueso occipital. Ese segmento apical que se extiende desde la parte posterior del cuerpo del axis hasta el hueso occipital, esa parte apical del ligamento longitudinal posterior, recibe el nombre de membrana tectoria, ¿ya? De membrana tectoria. Ahora, hacia acá adelante, ¿no? Como tampoco hay cuerpo vertebral acá, se va a extender desde el arco anterior hasta el occipital también, una membrana que es la prolongación apical o craneal del ligamento longitudinal anterior o ligamento vertebral común anterior, ¿no? Y recibe el nombre de membrana occipito-atloidea anterior, ¿ya? Porque también hay una posterior, ¿ya? Entonces la membrana occipito-atloidea anterior es la prolongación apical del ligamento longitudinal anterior o ligamento vertebral común anterior. Muy bien, entonces volvamos a la membrana tectoria, ¿no? Ya vimos. Si nosotros abrimos la membrana tectoria, vamos a encontrar al proceso articular, al proceso apoistodontoides articulada con esta faceta, ¿no? Y esa articulación está reforzada también por otros ligamentos. El ligamento que vamos a encontrar es el ligamento cruciforme, ¿ya? Como su nombre lo dice, cruciforme significa que es un ligamento que tiene la forma de una cruz, ¿ya? Y todos sabemos que las cruces tienen un elemento vertical y un elemento horizontal, ¿ya? Eh, el, una parte horizontal, una parte vertical, así es una cruz, ¿no? Y el ligamento cruciforme precisamente tiene esa forma, ¿no? El componente horizontal está constituido por un ligamento que se extiende desde el arco anterior, desde la cara posterior, ¿no? Del arco anterior del atlas, ¿no? En un lado, pasa, supongamos que este proceso está acá, ¿no? Está adelante. Pasa por detrás de la apófisis odontoides y termina en la cara posterior del arco anterior del atlas, pero contralateral, ¿no? Cruza así, ¿no? Ese componente horizontal recibe el nombre de ligamento transverso del atlas. El componente horizontal de de la, del ligamento cruciforme recibe el nombre de ligamento transverso del atlas, ¿ya? Pero también va a haber otro vertical. El vertical se va a extender desde el cuerpo del, de la parte posterior del cuerpo del atlas, ¿no? Y también en parte de también puede extenderse de la base de la apófisis odontoides y se dirige hacia arriba, ¿no? ¿No? Entonces desde el cuerpo, ¿no? Y esta partecita de acá se extiende hacia arriba hasta llegar a la apófisis, a la, a la base del occipital, ¿no? A la base también del occipital, ¿no? A la parte interna de la base del occipital. Además, vamos a tener otros ligamentos, los ligamentos apicales, el ligamento apical, no los ligamentos porque es uno nomás, que se extiende desde el vértice de la apófisis odontoides hasta también el occipital, hasta la parte interna del occipital, y los ligamentos alares que se extienden desde los bordes laterales del el proceso o apófisis odontoides hasta la cara interna
de los cóndilos del occipital, ¿no? El occipital va a tener el hueso occipital, ¿no? Va a tener unas formaciones ovoideas que son los cóndilos, ¿no? Hasta la parte interna de estos cóndilos ahí se extiende. Entonces, todos estos ligamentos, toda esta estructura refuerzan esta articulación, ¿no? Recordar lo siguiente, ¿no? Que el ligamento transverso del atlas va a formar como un anillo, así, ¿no? Que va a dividir esta articulación en dos partes, ¿no? Una entre el ligamento transverso y la apófisis odontoides, y el otro entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas, ¿no? Muy bien, entonces, todo eso ha reforzado esta articulación, ¿ya? Nosotros acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos el conducto raquídeo, ¿no? Igual como en todas las vértebras, ¿no? Entonces, acá tenemos elementos del sistema nervioso. Básicamente, a este nivel ya encontramos no médula espinal en el vivo, ¿no? No médula espinal, sino bulbo raquídeo, ¿no? ¿Ya? En el cadáver a veces se encontraba todavía ahí médula espinal, se encuentra, ¿no? Porque hay un desplazamiento, ¿no? Pero en el vivo ya a esa altura encontramos al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo encontramos eh, estructuras como en todo el sistema nervioso, estructuras muy delicadas. Básicamente, a nivel del bulbo raquídeo encontramos a este nivel el centro cardiorregulador y neumoregulador, ¿no? Cardiorregulador que regula, ¿no? Toda la parte cardíaca y neumoregulador la parte respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona sufre un accidente o se ahorca, ¿no? No hay que confundir el ahorcamiento con la estrangulación. La estrangulación es cuando uno aprieta el cuello y corta, ¿no? La circulación, varias cosas y termina matando a la persona. El ahorcamiento es cuando, por ejemplo, se coloca una soga en el cuello, ¿no? Han visto una forma de ejecución, ¿no? Que todavía en algunos sitios la emplean, ¿no? Entonces, una persona está con una soga al cuello y tiene una base, ¿no? Una base que apoyada en una base, y esa base se abre, por ejemplo, ¿no? El piso se abre y la persona cae y por su propio peso provoca el rompimiento de todas estas estructuras ligamentosas. Se rompe el ligamento, por ejemplo, transverso del atlas, todo eso, y hace que esta apófisis odontoides se desplace hacia atrás, comprimiendo y lesionando estas estructuras del bulbo raquídeo. Entre ellas, ¿no? Se lesiona estos centros cardiorregulador y neumoregulador, provocando un paro cardiorrespiratorio de manera instantánea y la persona muere, ¿no? Ese es el fundamento, ¿no? Por el cual se podría explicar la muerte instantánea de una persona que ha sido ahorcada, ¿no? ¿Ya? Igual, ¿no? O sea, hay personas, ¿no? Que se suicidan así, ¿no? Colocan una soga, una viga en el techo, se ponen en el cuello y se suben sobre un banquito, ¿no? Empujan el banquito, se pierde esa sustentación, esa base sustentación y la persona por su propio peso cae y rompe todas estas estructuras, hace que se desplace la apófisis odontoides, presione al bulbo raquídeo, lesione, dañe de manera instantánea todo esto y provoca la muerte instantánea. En realidad, ¿no? Estaba otra vez leyendo con respecto a esto, ¿no? El objetivo, entre comillas, esto es una muerte rápida, instantánea. A veces falla y la persona queda colgada y retorciéndose, ¿no? Pero una ejecución, entre comillas, bien hecha, lleva a que la persona muera instantáneamente, ¿no? Precisamente por esto. Eh, bueno, era un artículo que leí sobre cómo ejecutaban en, con este sistema y los mejores verdugos sabían, ¿no? Entonces una ejecución bien hecha era aquella en la cual la persona ahorcada moría instantáneamente, ¿no?
Las mal hechas eran aquellas donde no. Entonces la idea era, entre comillas, ¿no? Lograr la ruptura de esto de manera instantánea y el daño en el bulbo, ¿no? Bueno, son algunas apreciaciones con respecto a esto. Bien, vamos con las vértebras torácicas. De las vértebras torácicas, hablar básicamente de la apófisis espinosa, ¿no? Porque tiene el cuerpo vertebral, tiene sus ligamentos que ya les dije, tiene su pedículo, ¿no? Eh, colocado hacia arribita, ¿no? Con su escotadura superior, su escotadura inferior, tiene sus procesos articulares superior e inferior, tiene su apófisis transversa, sin orificios o agujeros transversarios, ¿no? Y tiene su apófisis espinosa. La apófisis espinosa es larga, miren, es larga y en una posición bien inclinada hacia abajo, casi vertical, ¿no? Eh, no, eh, esta apófisis espinosa es bien marcada su inclinación, sobre todo en las primeras vértebras torácicas. Conforme se va avanzando, esta apófisis espinosa se va haciendo cada vez más cortita y más horizontal para semejar, ¿no? A las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, ¿no? Eso más o menos se da, empieza a volverse horizontal, se da aproximadamente a nivel de T10, T11, T12, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, las últimas vértebras torácicas ya tienen más características de las vértebras lumbares. Miren la diferencia entre las torácicas y las lumbares, ¿no? Las lumbares tienen un cuerpo vertebral bastante grueso, ¿no? Tienen pedículo, tienen los procesos articulares, ¿no? Tienen la apófisis transversa y tienen, miren, su apófisis espinosa ya muy diferente, ya no es tan larga y está un poquito más horizontal, ¿no? Ya no tan inclinada hacia abajo. Miren, es eh, corta, ¿no? Muy bien. Una característica de las vértebras lumbares son los procesos eh, mamilares, ¿no? Los procesos mamilares son estructuras que se encuentran a nivel de la base de las apófisis transversas, ¿no? En la base vamos a encontrar un tubérculo, ¿no? Y por encima de ese tubérculo, por encima y adentro, más o menos por la parte posterior de los procesos articulares superiores, ahí se encuentran los procesos mamilares, que es característico de las vértebras lumbares. Bien, las vértebras sacras. Todo lo anterior que ya expliqué, ¿no? Estábamos en lo que es esta cresta sacra media y estábamos acá en la cresta sacra intermedia, ¿no? Que se resulta de la fusión de los procesos articulares de las vértebras fusionadas, ¿ya? Toda esta parte de acá se denomina el ala del, del sacro, y que en realidad resultaba de la fusión de los procesos o apófisis transversas de las vértebras fusionadas. Va a haber otra cresta acá, ¿no? Que es la cresta sacra lateral. Esta es la media, la intermedia y la lateral. Esta lateral resulta de la fusión de los procesos costales, ¿no? Los procesos costales de las apófisis transversas de las vértebras fusionadas. Ahora, en la cara lateral ya, ¿no? Acá en la superficie lateral, digamos, del proceso alar, encontramos esto que es la superficie auricular. Esta superficie auricular, ¿no? Es la superficie articular, sino que se le dice auricular porque tiene la forma más o menos de un pabellón auricular, ¿no? En en este sitio donde se articula con con el hueso ilíaco, ¿no? Donde se da la articulación sacroilíaca, ¿ya? Hay una zona rugosa que sirve para la inserción de unos ligamentos que refuerzan esta articulación. Muy bien, vamos a la cara posterior nuevamente
del, a ver, se pone del sacro, y vamos a encontrar que hay una abertura, miren, donde el canal sacro que se encuentra acá, ¿no? Está expuesto, digamos, ¿no? Este es del, eh, el hiato del sacro, ¿ya? Rematado por unas formaciones que son las espinas del sacro, ¿ya? Estas espinas del sacro van a representar lo que se conoce como los procesos articulares inferiores del sacro, ¿no? Estas espinas del sacro. Muy bien, vamos en las vértebras coxígeas, que están también fusionadas, con la salvedad de que la primera vértebra coxígea puede estar separada de las otras vértebras y puede existir un disco de fibrocartílago rudimentario entre ambas, ¿no? Esta primera vértebra coxígea tiene rudimentos de procesos articulares, de apófisis transversas, ¿no? Tiene unos rudimentos que podría llamarse como apófisis transversa. Tiene estas como cachitos que son espinas que se articulan con las espinas del sacro, ¿no? Tiene, ¿no? Una superficie también particular con el sacro. Muy bien, el resto de vértebras coxígeas no hay mucho que hablar, ya que son muy rudimentarias, ¿no? Muy bien, hablemos del disco intervertebral. Este disco intervertebral, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos acá, entre los cuerpos vertebrales, ¿ya? Entre los cuerpos vertebrales. Recuerden que acá está el agujero de conjunción, miren, el agujero de conjunción o agujero intervertebral, ¿no? Muy bien, entonces, este anillo que estamos viendo acá, este disco intervertebral, este disco, ¿no? Tiene aspecto, ¿no? Tiene una zona periférica llamada anillo fibroso formado por fibras de orientación oblicua que se disponen en capas concéntricas y una parte central de aspecto mucoide, ¿ya? De aspecto mucoide. Entonces, toda esta parte periférica recibe el nombre de anillo fibroso y esta parte central de aspecto mucoide recibe el nombre de núcleo pulposo, ¿ya? De núcleo pulposo. Muy bien. Este anillo fibroso es más grueso en la parte anterior, en la parte lateral y en la parte posterior es delgadito, ¿ya? Entonces el núcleo pulposo está, digamos, más desplazado hacia la parte posterior, ¿ya? Muy bien, recordemos que acá encontramos al ligamento longitudinal posterior, ¿no? El cual es bastante grueso en la parte central y algo delgadito por las partes laterales, ¿no? Muy bien, entonces, este anillo fibroso se puede romper, ¿no? Por esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, un esfuerzo muy exagerado al cargar un peso excesivo, ¿no? Y encima colocando la columna en una posición inadecuada, ¿no? Venimos a levantar un peso fuerte con la columna toda doblada, puede provocar el rompimiento de este anillo, ¿no? Eso se da, por ejemplo, ¿por qué creen que los pesistas utilizan una faja? Justamente para evitar y levantan teniendo la columna en la posición erecta, ¿no? Bueno, el resultado es de que el anillo se puede romper en el sitio más débil, ¿no? Que es esta parte posterior, ¿no? Haciendo que protuya el núcleo pulposo, pero si quiere ir por acá no va a poder, ¿no? Porque acá está reforzado por la parte más gruesa del ligamento longitudinal posterior. Entonces va acá donde está la parte más delgadita, ¿no? Entonces protuye este núcleo pulposo hacia esta zona de acá, ¿no? Entonces miren, eso es lo que se está representando acá, ¿no? Miren, el anillo fibroso se ha roto y el núcleo pulposo ha protruido por este lado y no por acá, porque por acá está reforzado, ¿no? Es más fuerte. Y está comprimiendo, se va hacia el agujero de conjunción y comienza a comprimir a las raíces de los nervios raquídeos, ¿no? Esta es la raíz anterior, la raíz
posterior el ganglio raquídeo, ¿no? Entonces comprime todo eso y va a irritar al nervio raquídeo, ¿no? Entonces da una radiculalgia, ¿no? O sea, un dolor irradiado según el nervio comprometido, ¿no? Acá los tenemos, ¿no? Los diferentes. Esto que estoy describiendo acá es lo que se conoce como una hernia del núcleo pulposo. Hernia del núcleo pulposo, ¿ya? Esta hernia del núcleo pulposo lleva en algunos casos a un dolor incapacitante para el paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento va desde un tratamiento médico, dependiendo del grado, hasta un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico tiene una tasa de éxito del 50 o 40%. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que se opera, la persona no queda 100% bien. Hay un 50% de éxito que puede recuperarse, pero un 50, 40%, un 60%, 50% de que no mejore, ¿no? Y eso lo saben nuestros amigos neurocirujanos, ¿no? Que operan estas cosas. Muy bien, articulaciones y ligamentos de la columna vertebral. Ya hemos avanzado bastante con estos ligamentos, ¿no? Articulaciones entre el hueso occipital y la primera y segunda vértebra. Articulación occipito atlanto o axoidea, ¿no? Medio enredado para mencionar. Son los ligamentos, son las articulaciones que se da entre el occipital, el atlas y el axis. Ya se ha mencionado bastante, ¿no? Existen aproximadamente 25 ligamentos en estas articulaciones. Es una zona con bastante ligamento. Yo ya les he explicado algunos, ¿no? En esta presentación no se hará énfasis en cada uno de estos ligamentos, sino en los grupos a los cuales ellos pertenecen, ¿no? Tenemos ligamentos de la columna vertebral, los ligamentos atlanto-occipitales o occipito-atlantos, ¿no? Unen el hueso occipital del cráneo a la primera vértebra cervical, y los ligamentos occipito-axiales unen el hueso occipital al diente o proceso o apófisis odontoides, ¿no? Y los ligamentos atlantoaxiales, ¿no? Unen el atlas al axis. Entonces, es fácil porque en los nombres de estos ligamentos o grupos de ligamentos están de acuerdo al sitio donde se van, ¿no? Un grupo final de ligamentos no está involucrado con los movimientos de la columna vertebral, son los ligamentos costovertebrales, ¿no? 6 por costilla, que unen las articulaciones de los 12 pares de costillas del tórax con las vértebras torácicas, ¿no? Miren, acá vamos a reforzar algunas cositas, ¿no? Miren, acá está el ligamento cruciforme, ¿no? Miren, tiene la forma de una cruz, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Acá tenemos la membrana occipito-atloidea, ¿no? Recordemos que les dije que había una membrana occipito-atloidea anterior y una posterior, ¿no? Bueno, esta es la articulación, ligamentos occipito-atloideos, occipito-atlanto-axoideos, ¿no? El ligamento transverso, que ya les mencioné, ¿no? El ligamento transverso, miren, ligamento transverso, ¿no? Que ya les mencioné, ¿ya? El ligamento apical, que ya también les mencioné, y los ligamentos alares, ¿no? Acá faltaría el componente vertical del ligamento cruciforme, ¿no? Ligamentos alares, ligamentos apicales, ya están explicados, ¿no? El ligamento transverso, ¿no? Ya esto les he explicado, el ligamento del verdugo, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Hace un momento. A ver, chicos, creo que ya se me fue la hora. Bien, bueno, el ligamento cruciforme de la articulación atlanto-odontoidea, ¿no? Miren, ligamento cruciforme, ¿no? Cruciforme, como una cruz, ¿no? Con el componente horizontal y el componente vertical. Ligamentos accesorios, ¿no? También puede haber
algunos ligamentos accesorios, ¿no? Estos dolina parten desde la cara medial de los cuerpos vertebrales del atlas hasta converger en la parte posterior inferior de la fosa deltoides. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar porque ya nos hemos pasado algunos minutitos. Seguiremos el día lunes. El día lunes vamos a hacer rápido esto para entrar a lo que es triángulo anterior. Bien, ahí nos vamos a quedar. Muy bien, chicos, vamos a parar la grabación.